La impugnación de paternidad después de la muerte del padre. ¿Puede hacerse? ¿Cómo se hace? ¿Quiénes pueden hacerlo? Muy interesante el tema, muy interesante pregunta. Hablaremos hoy en nuestro podcast sobre este tema interesante. Hola, hola, hablando con Jimmy Jiménez, tu abogado. Para ti que quieres estar informado y aprender todos los días sobre temas legales, no te pierdas en menos de 5 minutos información interesante, casos y tips jurídicos. Revelaremos todos nuestros secretos y estrategias prácticas. Suscríbete, compártelo. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca del reconocimiento de paternidad y es un caso muy interesante que nos preguntan aquí en las redes sociales. Te quiero invitar, por supuesto, primero que todo, a consulta legal personalizada con nosotros. Somos el bufete de abogados Integrity Legal, abogados especialistas, pero también te invito a preguntar aquí en los comentarios de este video, donde tú estés viendo este video, a suscribirte al canal, a este canal de YouTube o donde tú estés escuchando o viendo este podcast. Y bueno, vamos a hablar entonces de un caso muy interesante y este usuario o esta usuaria que nos escribe nos dice, es el caso de un hombre que tuvo un hijo por fuera del matrimonio. Ese hijo lo reconoció. Aquí estamos hablando entonces inicialmente de un tema de reconocimiento voluntario de paternidad. Es perfectamente viable y es perfectamente legal que un hombre haga reconocimiento voluntario de la paternidad de un hijo extramatrimonial. Eso es evidentemente perfectamente posible y es perfectamente viable. Las dificultades que va a tener dentro de su matrimonio, eso es otra cosa, pero que lo puede hacer, legalmente lo puede hacer y no hay dificultad allí. Entonces, este hijo reconocido como hijo extramatrimonial o como hijo, simplemente un hijo extramatrimonial, tiene un registro civil de nacimiento con un reconocimiento voluntario de la paternidad. Dice esta usuaria que nos escribe que este padre, tiempo después, entra como en duda, entra como en preocupación o preguntándose si sería que ese hijo sí era suyo o no era suyo. Y posteriormente, ese papá o ese hombre que hizo ese reconocimiento voluntario de paternidad fallece. Y entonces la pregunta es, ¿puede la cónyuge supérstite reclamar? ¿Puede esa cónyuge impugnar la paternidad de ese niño, de esa niña que su padre había hecho reconocimiento voluntario? ¿O qué puede hacer para probar o para determinar si ese hijo fuera del matrimonio, ese hijo extramatrimonial, efectivamente era de su esposo o no? Y por supuesto, terminar determinando si era heredero o no era heredero. Muy interesante tema y muy interesante pregunta y lo vamos a responder, vamos a hablar sobre el tema. Parte de la pregunta de este caso es que el usuario nos dice la madre biológica de ese hijo extramatrimonial o ese hijo extramatrimonial más bien se niega a hacerse una prueba genética y dice simplemente que él ya es un hijo reconocido y tiene un registro civil de nacimiento, por lo tanto, él no tiene que hacer absolutamente nada. Es lo que nos consultan en este caso bien interesante. Vamos a hablar entonces acerca de la impugnación de paternidad, que es perfectamente posible en un caso y más en un caso como este, pero que hay que hacer una aclaración muy importante y es quiénes realmente pueden hacer o pueden discutir esa impugnación de paternidad y lo vamos a explicar. Hay que decir aquí varias cosas. Lo primero, los derechos sucesorales. Primer asunto. En Colombia, por supuesto, los ciudadanos tenemos el derecho de revisar nuestros derechos sucesorales. Es decir, yo tengo como ciudadano colombiano la posibilidad de acudir al proceso legal y revisar si tengo derechos sucesorales o no en X o Y caso. ¿Quiénes son las personas que usualmente, y no hay discusión en relación con que si tienen o no derechos sucesorales? Por supuesto, los hijos. Los hijos son los primeros llamados, están en el primer orden sucesoral y los hijos en ese primer orden sucesoral, pues por supuesto tienen el derecho a ser llamados dentro del proceso sucesoral. Todos los hijos matrimoniales, extramatrimoniales, antes muy mal llamados
hijos legítimos, eso ya no existe en Colombia, pero básicamente hoy en Colombia hay igualdad para todos los hijos. Los hijos pueden acudir al proceso sucesoral y vincularse y hacer y presentar su reclamación legal. Es distinto el asunto cuando, por ejemplo, tengo hijos de doble conjunción y tengo hijos de simple conjunción, es decir, todos los hermanos son hermanos de papá y mamá, pero entonces son hijos de doble conjunción, pero hay casos donde hay unos hermanos del primer matrimonio, hay unos hermanos del segundo matrimonio, esos hijos no son de doble conjunción, sino que son de hijos de simple conjunción, o sea, de un solo vínculo, son solo hijos de papá o son solo hijos de mamá. También tienen derecho frente a ese papá o esa mamá, no hay ningún problema. Perfecto. Lo segundo, la impugnación de la paternidad, pero déjenme hablarles muy cortico también sobre la impugnación de la maternidad, porque es muy interesante y siempre pensamos cuando hablamos de impugnación, pues pensamos en impugnar la paternidad de un hijo. Un padre que reconoció, ese mismo padre ahora sospecha que no es padre, pues puede radicar una demanda de impugnación de paternidad para asegurarse y obligar a que se ejecute una prueba genética y establecer si es padre o no es padre. Pero ese mismo caso también aplica para la impugnación ya no de paternidad, sino la impugnación de la maternidad. Es perfectamente viable, es perfectamente legal en Colombia impugnar también la maternidad de los hijos. Por supuesto, son casos muy específicos, eso no es nada sencillo, hay que revisar el caso concreto, pero es perfectamente viable en Colombia hacer una demanda ya no de impugnación de paternidad, sino una demanda de impugnación de maternidad. Es perfectamente posible y es perfectamente viable. Vamos a continuar entonces. Esta persona que nos consulta este caso nos dice, la mamá o la esposa más bien del señor, cuando fallece, pues ella quiere asegurarse si ese hijo extramatrimonial es realmente un hijo biológico de ese papá o no es un hijo biológico. Es un hijo reconocido, por lo tanto tiene todos sus derechos siempre y cuando no se termine logrando o no se logre esa impugnación. Ese hijo sigue teniendo el 100% de derechos, ese hijo es un hijo reconocido y ahí no hay ningún tipo de discusión. Pero el asunto es posible impugnar la paternidad de ese hijo. Y si ese hijo o si ese señor, esa persona que ya es un adulto ahora seguramente, o incluso si es menor, la mamá de ese hijo siendo menor se niega a hacer la prueba genética, ¿qué va a pasar? Muy interesante. Respondamos entonces. Lo primero es 100% posible, es viable y es legal, por supuesto, realizar la demanda de impugnación de paternidad. Sin embargo, mucho cuidado. Esa demanda de impugnación de paternidad no la puede presentar cualquier persona. Esa demanda de impugnación de paternidad hay unos términos legales limitados, muy estrictos, muy rigurosos para presentar la demanda de impugnación de paternidad. El término, fundamentalmente, es de 140 días desde el momento en que la persona se entera con certeza de que no es el padre. Si ese padre se entera que no es el papá y deja pasar el término, pues ya pierde el derecho a impugnar. Pero ¿quiénes pueden después de la muerte? Ese padre nunca se enteró realmente si era el padre o no. Puede ser que tuvo sospechas, pero nunca se enteró. Entonces, ¿quiénes pueden después de la muerte impugnar esa paternidad? Pues la respuesta es que los únicos llamados y los únicos que legalmente pueden hacer esa impugnación de paternidad son los hermanos o los hijos biológicos, los verdaderos hijos o los hijos de ese hombre que falleció. Y esto es un tema que ha discutido Corte Suprema de Justicia con mucha contundencia y con mucha dificultad, pero se ha llegado a una conclusión muy interesante y muy concreta. Y la conclusión a la que se ha llegado es que los hijos de ese hombre, antes de la muerte de ese hombre, no tenían el derecho a impugnar esa paternidad, sino con las reglas de la ley. Pero después de la muerte de ese hombre, ellos ya no están yendo a esa impugnación de paternidad a salvaguardar o a proteger los intereses del padre,
sino que están yendo a salvaguardar y a proteger sus propios intereses. Y entonces ha dicho la Corte Suprema, evidentemente están facultados para demandar y están facultados para demandar posterior a la muerte de su padre biológico. Y pueden, por supuesto, abrir la discusión legal en relación con si esa persona que tiene un reconocimiento voluntario de paternidad por parte de su padre biológico es o no un hijo biológico de su padre. De modo que tienen viabilidad legal para radicar esa demanda de impugnación de paternidad los hermanos, es decir, los hijos de ese hombre, pero, y entonces ahí también hay que decir, esa mujer, esa esposa, no tendría facultad para impugnar la paternidad de ese hijo posterior a la muerte. Sí lo pueden hacer los hermanos, o sea, los hijos biológicos del padre, no la esposa. ¿Quién más puede impugnar esa paternidad? Y ahí hay otra discusión legal bien compleja y bien interesante, y es que dice la ley, puede impugnar esa paternidad los padres del padre, es decir, los abuelos también pueden impugnar esa paternidad. Ese es otro tema largo y complicado que trataremos en otro de estos podcasts jurídicos. Te agradezco mucho por haber estado conectado el día de hoy. Espero que hayas aprendido algún tema jurídico interesante hoy. Te invito a dejarme tu pregunta, a contarme un poco de tu caso aquí en los comentarios. Te invito, por supuesto, a consulta legal personalizada conmigo, Jimmy Jiménez, tu abogado, o con nuestro bufete de abogados Integrity Legal. Y claro que es un gran privilegio para mí que usted me haya escuchado el día de hoy, que me hayas escuchado, que hayas estado aquí todos estos minutos. Si suscríbete a este canal, sígueme en todas las redes sociales, siempre los invito. Pregunta lo que quieras. Un saludo.